中国 China, 汉语 chino, 中国话话中国 China en chino. 声音 Voz, 千年文化 cultura milenaria. 魅力文化的声音 La voz de una cultura milenaria. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a China en Chino. Soy Noelia y me acompaña nuestra compañera Leticia. Hola Noelia, hola a todos, los saludamos desde Beijing. Hoy, 7 de agosto de 2026, damos la bienvenida a Li Qiu, uno de los 24 términos solares del calendario tradicional chino, conocido en español como comienzo del otoño. Noelia, entonces, por fin llega el otoño, porque este verano ha sido realmente sofocante. Leticia, esa es justamente la pregunta de hoy. ¿De verdad, Leticia, sientes que el otoño ya ha llegado? La verdad es que no. Anoche salí a caminar después de cenar y todavía hacía un calor bastante bochornoso. Hoy además la temperatura sigue superando los 30 grados. Al salir del metro, el contraste fue enorme. Dentro se estaba de maravilla con el aire acondicionado y al poner un pie en la calle, lo único que quería era volver a entrar. Pero sí hubo un detalle que me llamó la atención. El canto de las cigarras ha cambiado. Ya no es tan intenso ni tan constante como en pleno verano. Ahora suena más suave y más intermitente. En ese momento pensé que quizá el otoño ya ha comenzado, aunque el calor todavía no nos deje sentirlo. Ese contraste entre lo que esperamos y lo que realmente sentimos es muy típico de Li Qiu. Mucha gente cree que con la llegada de término solar, comienzo del otoño, el clima debería comenzar a refrescar. Pero los términos solares no son una previsión de tiempo. En chino, el carácter li no solo significa estar de pie, también tiene sentido de comenzar o iniciar. Por eso, Li Qiu no quiere decir que el otoño ya haga fresco, sino que el ciclo de Li Qiu acaba de empezar. Pues podríamos decir que hay dos maneras de entender la llegada del otoño. Una es la astronómica, marcada por la posición del Sol en el calendario solar chino. La otra es la meteorológica, que depende de la temperatura real. Solo se considera otoño en sentido climático cuando la temperatura media se mantiene de forma estable entre 10 y 22 grados centígrados durante 5 días consecutivos. Y esas dos formas de entender el otoño casi nunca coinciden. Li Qiu comienza cuando el Sol alcanza los 135 grados de longitud eclíptica. Es un momento definido por el calendario tradicional y la posición del Sol, no por la temperatura. Por eso, aunque el otoño ya haya comenzado, el calor de verano suele prolongarse durante varias semanas. En China existe incluso una expresión muy gráfica para describir ese periodo. Qiu Lao Hu, Sí. el tigre de otoño. Y esto no es que el otoño sea feroz, sino que el calor sigue mostrando toda su fuerza, incluso después de la llegada de Li Qiu. Sí, así que hoy la pregunta no es si ya hace fresco o si todavía hace calor. Lo importante es entender que el otoño puede haber comenzado, aunque nuestro cuerpo todavía no lo perciba. Exactamente. Y ese será nuestro punto de partida de hoy. En Li Qiu, el otoño comienza primero en el calendario y solo más tarde se deja sentir en el aire. En la antigua China había una obra clásica dedicada a observar los cambios de la naturaleza, el Compendio Explicativo de las 72 Microestaciones, compilado en la dinastía Yuan. En esta obra, el otoño se explica a partir de una idea muy sencilla. Otoño significa recoger. Es la época en que todas las cosas comienzan a contenerse, madurar y prepararse para la cosecha.
Y el término solar Li Qiu o comienzo del otoño también se divide en 3 etapas. En la primera, comienzan a sentirse vientos más frescos. En la segunda, aparece el rocío de la mañana. Y en la tercera, empiezan a oírse las cigarras otoñales. Fíjate en un detalle. Los antiguos chinos no describían el cambio de estación por una bajada repentina de la temperatura. Preferían observar señales sutiles de la naturaleza, el cambio de viento, la aparición del rocío o la transformación de canto de los insectos. Era a través de esos pequeños cambios como reconocían que una nueva estación estaba comenzando. Claro, son cambios muy sutiles. El viento de la mañana puede sentirse un poco más seco, aunque todavía no resulte fresco. El rocío comienza a formarse con mayor facilidad sobre las hojas y el canto de las cigarras ya no es tan intenso ni tan constante como en pleno verano. Se vuelve más suave y más espaciado. Si no prestamos atención, es muy fácil que pasen desapercibidos. Exacto. Pero para los antiguos, esas pequeñas señales eran suficientes para comprender que la estación estaba cambiando. A comienzos del 7º mes lunar, el sol sigue calentando con fuerza y los agricultores continúan trabajando bajo altas temperaturas. El arroz, el maíz y la soja atraviesan una etapa decisiva. Los granos empiezan a llenarse y madurar, aunque todavía no ha llegado el momento de la cosecha. O sea que Li Qiu no quiere decir que ya haya empezado la cosecha. Exacto, y más bien significa que es momento de empezar a cuidar los cultivos de otra manera. Ya no se trata solo de favorecer su crecimiento, sino de proteger lo que ya se ha formado, gestionar bien el riego, aportar los nutrientes necesarios, prevenir plagas y prepararse para las lluvias y los vientos de finales de verano. La gran cosecha llegará unas semanas después, entre septiembre y octubre. Por eso, el periodo comprendido entre Li Qiu, el comienzo del otoño, y Chu Shu, el próximo término solar, que significa el límite de calor, es una etapa decisiva. Es el momento de conservar y fortalecer los frutos de verano para asegurar una buena cosecha en otoño. Entonces, el comienzo del otoño no habla de recoger deprisa, sino de prepararse con cuidado. Exactamente. Li Qiu nos recuerda que conviene responder al cambio antes de que el clima lo haga evidente. Y esa manera de sentir la estación también aparecen en muchas costumbres populares. Por ejemplo, una de ellas es Ken Chu, que significa literalmente morder el otoño. En muchas zonas de China, sobre todo en el norte, al llegar Li Qiu, la gente suele comer sandía o melón. Según la creencia popular, estas frutas ayudan a aliviar el calor acumulado de verano y a proteger nuestro cuerpo de algunas molestias de la temporada. También está Shai Qiu, literalmente secar el otoño. En realidad quiere decir secar las cosechas al sol. Esto se ve mucho en zonas montañosas de China, por ejemplo en Wuyuan, provincia de Jiangxi, o en Huangshan, provincia de Anhui. Allí los agricultores aprovechan los días soleados para secar pimientos, maíz, arroz y otros productos. Los colores de las cosechas cubren tejados, balcones y patios. Hoy en día ese paisaje atrae también a muchos turistas y fotógrafos. Otra tradición interesante se llama Qiumanghui, la feria preparatoria para la cosecha otoñal. Es una feria que se celebra antes del inicio de la temporada más intensa de la cosecha y normalmente entre julio y agosto. En muchas localidades coincide con ferias de templo y otras actividades tradicionales, por lo que el ambiente suele ser muy animado. Y quizá la más conocida es Tie Qiu Biao. Podríamos traducirlo como recuperar energías en otoño. Literalmente significa pegar la grasa de otoño.
Pero la idea original no era comer mucho. En verano, con tanto calor, se pierde el apetito y el trabajo físico consume mucha energía. Por eso, al llegar Li Qiu, la gente solía comer platos más nutritivos, muchas veces con carne, para recuperar fuerzas y prepararse para los meses fríos. Así es. Pero cuando era pequeña lo entendía de otra manera. Pensaba que simplemente significaba comer mucho. Con el tiempo comprendí que esta costumbre nació en una sociedad agrícola, donde las personas realizaban un trabajo físico muy intenso durante largas jornadas. Hoy la mayoría vivimos en ciudades, pasamos muchas horas en espacios con aire acondicionado y hacemos menos esfuerzo físico. Si seguimos esa tradición al pie de la letra sin tener en cuenta nuestro estilo de vida, puede acabar siendo una carga para el organismo. De acuerdo. Y las tradiciones no son reglas que debamos repetir sin cuestionarlas, sino formas de adaptarse al ritmo de cada estación. Después del desgaste de verano, lo importante es recuperarse poco a poco, alimentarse de manera equilibrada y cuidar nuestro cuerpo, no comer en exceso. En el fondo, todas estas costumbres transmiten una misma idea. La estación ya ha comenzado a cambiar, aunque el calor todavía siga acompañándonos. Hablando de recuperarse, quiero compartir algo que me pasa a mí y que creo que también viven muchos jóvenes. En verano solemos llenar nuestros días de actividad, proyectos intensos, encuentros con amigos, largas jornadas de trabajo y noches en las que descansamos menos de lo necesario. A mí también me ocurre. Duermo menos, paso mucho tiempo con el aire acondicionado y recurro a bebidas frías para mantenerme activa. Sin embargo, cuando llega Li Qiu, el comienzo del otoño, aparece de repente una sensación de cansancio difícil de explicar. E incluso a veces estamos más irritables. Con el tiempo entendí que quizá no se trata solo de cansancio, sino de una señal del cuerpo que nos pide reducir un poco el ritmo y adaptarnos al cambio de estación. Eso conecta muy bien con la sabiduría antigua. No esperar a que el clima cambie por completo para adaptarnos, sino empezar a ajustarnos poco a poco al nuevo ciclo. Sí, y muchos jóvenes de hecho estamos creando nuestros propios pequeños rituales para Li Qiu. Bajamos la intensidad del ejercicio y lo cambiamos por paseos al atardecer, caminadas de fin de semana o yoga suave. Sustituimos las bebidas frías por infusiones tibias. Llevamos una chaqueta ligera al trabajo por si cambia la temperatura y reservamos un rato tranquilo para leer o descansar lejos de las pantallas. Ese es justamente el espíritu de Li Qiu, no detenerse de golpe, sino recogerse poco a poco. La sabiduría de los términos solares ya no es solo un conocimiento tradicional, también puede servirnos como una guía para ordenar la vida diaria. En nuestro episodio sobre Dashu, el gran calor, hablábamos de moderarse cuando todo llega a su punto máximo. Y con este Li Qiu, esa moderación empieza a convertirse en una práctica cotidiana. Así es, y además entre muchos jóvenes se ha extendido una estética inspirada en la cultura oriental. Para marcar la llegada del otoño, algunos incorporan un pequeño ritual a su rutina. Ese día eligen prendas tradicionales o diseños de estilo chino con un toque contemporáneo. Otros visitan mercados temáticos de temporada o salen a fotografiar los paisajes otoñales. Incluso la popular tendencia de la primera taza de té con leche del otoño no es solo una moda pasajera en internet, sino también una forma sencilla y cercana de expresar que una nueva estación ha comenzado. Es decir, hoy los términos solares también nos ayudan a reconocer
cómo nos sentimos y en qué ritmo estamos viviendo. Claro, las ciudades no tienen campos ni terrazas llenas de cosechas secándose al sol, pero también tienen sus propias señales estacionales. La luz más suave en el camino al trabajo, el aire de la tarde un poco más seco, los colores más profundos del cielo al atardecer. Ese es nuestro licio urbano. Los términos solares no han desaparecido, simplemente han cambiado de forma. Exacto. Los antiguos chinos respondían al licio con labores agrícolas y cambios en la alimentación. Nosotros respondemos con ajustes en nuestro ritmo de vida, en nuestros hábitos y también en nuestra estética. El significado sigue siendo el mismo. Empezar a adaptarnos cuando el cambio apenas empieza, sin esperar a que sea completamente evidente. En otro programa hablamos de Xiaoman, que significa la pequeña maduración de los cultivos, y Xiaoman nos enseñó a saber detenernos antes de llegar a la plenitud. Dashu, el gran calor, nos recordó que incluso en el punto más alto de verano conviene moderarse. Y Li Qiu, el comienzo de otoño, nos deja una lección muy clara. No hace falta esperar a ver el cambio para saber que ya ha comenzado. Es una idea muy poderosa. Muchas veces esperamos señales demasiado obvias para actuar. Esperamos a que llegue el frescor para cambiar de rutina, esperamos a que termine un proyecto para descansar, esperamos a que aparezca un problema para reaccionar. Sí, pero la naturaleza no funciona así. Cuando la dirección empieza a cambiar, ya podemos empezar a ajustarnos. El otoño inicia su ciclo, aunque el calor de verano todavía domina el ambiente. Sí, y en la vida pasa algo parecido. Muchos cambios importantes llegan cuando por fuera todo parece igual. El trabajo sigue siendo intenso, la agenda sigue llena, la rutina sigue corriendo. Pero si somos capaces de percibir que algo empieza a cambiar, podemos prepararnos antes y abrir un poco de espacio para nosotros mismos. La verdadera calma no consiste en esperar a que sople el viento fresco, sino en empezar a bajar el ritmo cuando el calor todavía no se ha ido. Conservar un poco de orden y paz interior en medio del calor que queda. Tal vez ese sea el significado contemporáneo que el Li Qiu nos ofrece. El calor todavía no se ha ido, pero el otoño ya empieza a abrirse paso. Li Qiu, el comienzo del otoño, es una transición silenciosa que ocurre cuando el verano aún sigue aquí. Esperamos que todos podamos aprender a interpretar esas pequeñas señales de la naturaleza, encontrar nuestro propio ritmo incluso en medio del calor y recibir la llegada del otoño con más calma y equilibrio. Bueno amigos, esto ha sido China en chino de hoy. Les hablamos Leticia y Noelia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Adiós. 再见。